Bueno, bienvenida a esta celebración enorme de 3 días en el cual estoy súper feliz y súper contenta de poder compartir con vos el primer año de la escuela online, en el cual me siento muy feliz de haber empezado con algo tan pequeño, con una pequeña prueba, de decir, bueno, vamos a ver si esto funciona y acá estamos, 12 meses después, felicidad a pleno. Así que quiero compartirlo con vos a lo largo de esta serie de videos donde voy a ir explicando desde el inicio, lo más sencillo para poder pintar con acuarelas, hasta ir a algo un poco más avanzado para que, también puedas divertirte conmigo pintando con las acuarelas, que es algo de las cosas más lindas que nosotras podemos disfrutar desde nuestros hogares. Así que vamos con este primer video. En primera instancia y para comenzar, voy a hablar muy brevemente sobre los materiales para saber qué cosa es importante saber y qué cosa no. Primero y principal, lo más importante cuando nosotras pintamos con acuarela es la hoja. La hoja es importante que tenga 300 gramos para que se pueda bancar la cantidad de agua que va a tener la técnica. No importa tanto la marca, si bien hay marcas que son mucho mejores que otras, para arrancar 300 gramos está perfecto. Después, para practicar la técnica, 200 gramos puede ir bien, pero para trabajos finales o prácticas más serias, 300 gramos imprescindible. Después, pinceles, hay un montón. Vas a encontrar, por ejemplo, en los bazares que te van a vender como los kits de diferentes pinceles, que son los chatos, los que tienen más forma de espada, los que tienen formas un poco más raras. Hay un montón. Acá lo importante es que el pincel tenga una cerda suave y tampoco vas a necesitar todos estos que están acá. No son necesarios. Lo más importante es que tengas 1, 2 o 3 pinceles máximo redondos y si a vos te gusta hacer trazos finos y delicados, entonces te va a convenir que tengan un poquito de punta. Yo uso los pinceles de marca Tigre y también uso los pinceles de marca Epos. Estos, por ejemplo, los compré en bazares a muy buen precio y estos de Epos también son muy buenos, están también a muy buen precio y lo que tienen entre estos y estos es que si lo vas a comprar, te vas a asegurar de que te vas a conseguir un muy buen pincel sin tener que estar adivinando de que se te van a caer las cerdas. Estos a veces es un golpecito de suerte. Pero bueno, la verdad que esto los mega recomiendo. Y después está bueno que si vas a hacer paisajes o cosas que abarquen mucho fondo, tengas un pincel ancho, bien ancho para poder humedecer la superficie. Este es un pincel que lo compré simplemente en un bazar. Bien, después vas a encontrar las acuarelas que van a venir en muchísimos formatos. No voy a ampliar en todos los formatos que hay, sino que voy a ampliar en los más importantes o, mejor dicho, en los más característicos. Nosotros vamos a encontrar formatos de acuarela, por ejemplo, en pomo, en pastillas y también en lápices acuarelables. Hay fibrones, hay líquidas, hay un montón. Ahora solamente me voy a centrar en estos en particular. Bien, el tema, y acá siempre es una muy buena pregunta que me hacen, es ¿qué me conviene, pastillas o qué me conviene pomos? Y acá depende para qué lo vas a utilizar. Las pastillas son siempre prácticas para llevarse como viaje. Son buenas porque es muy práctico. Esto es un estuche que te lo llevas a cualquier lugar. También que esto es un estuche chiquitito. Te lo llevas a cualquier lugar y podés pintar, sacas un pincel y pintás. Cerrás después la tapa y listo, ya está. Después el tema de los pomos es que, bueno, los tenés que tener ordenados en algún lugar aparte. O una cartuchera, por ejemplo, si lo querés trasladar. Entonces, los kits, las pastillas, están buenísimas para viajar, para ese tipo de cosas. Los pomos no tanto. Ahora, lo que tiene de bueno los pomos, y yo los elijo siempre para pintar, son mis preferidos, es que los pomos están bárbaros para generar mezcla de color, para mezclarlos. ¿Por qué? Porque las pastillas tienen las áreas para poder pintar que son muy pequeñas. O sea, si bien uno tiene que llevar con el pincel de la pastilla, la tiene que llevar a una zona más plana, más chata, para poder mezclar los colores, como
puede ser la tapa del kit o un plato de acuarela para las acuarelas. Es muy incómodo tener que estar haciendo constantemente con el pincel esto acá, esto acá, esto acá. Y más si una quiere hacer una pintura grande. ¿Sí? Está bien que esto es igual, de nuevo, es un kit chiquito, pero es importante tener en cuenta eso. Si vas a querer generar mezclas de colores, te va a convenir siempre los pomos, que son súper, hiper, mega prácticos. Y las pastillas son muy prácticas para los kits de viaje. Después, lápices acuarelable, yo no los uso, pero sí los tengo porque me gusta también jugar cada tanto con ellos. Tienen una cantidad de pigmento que es increíble, son muy lindos y para poder usar. Así que lo vamos a utilizar en uno de los ejercicios. Después, otra cosa que me preguntan siempre, el tema de marcas. ¿Qué marcas recomiendo para las acuarelas? Hay 1.000.000 de marcas, va a haber 1.000.000 más de marcas nuevas porque cada vez van saliendo más y más nuevas al mercado, ya sean artesanales o de empresas grandes. Acá es muy fácil marearse porque hay mucha variedad de nuevo, pero si te quieres ir a algo súper claro de que te va a funcionar sí o sí, las Cotman son muy buenas. Son acuarelas profesionales pero de estudio de la línea de Winsor & Newton. Y dentro de todo son muy económicas y los colores son realmente increíbles. Y la marca de Winsor & Newton es una marca que es fiel. ¿Qué quiere decir con esto? Este kit, así como lo ves, esto que tiene unos colores increíbles, parece que resaltan los colores de la hoja de papel. Este tiene por lo menos 7 años, creo. 7 años y los colores están impecables. Así que nada, comprando ese tipo de marca te vas a asegurar de nuevo calidad. Calidad y divertirte un poco también con la acuarela. Después, lo otro que tienen las acuarelas, y acá un poquitito volviendo al tema de la diferencia entre pastilla y pomo, muy brevemente para no marearnos, es que los pomos, cuando nosotros los ponemos en el plato para poder pintar, cuando se secan se convierten como pastillas, tienen esta misma consistencia, como se puede ver acá. Entonces, si yo agarro con un pincel, levanto el color, voy a revivir a la acuarela y por eso la acuarela es una pintura que es mega práctica. Porque la podemos poner la cantidad que nosotras necesitemos en el plato y con un poquito de acuarela, con un poquito de agua, la revivimos en el momento que nosotras querramos. Y si se vuelve a secar, no pasa nada. Entonces, por eso también es muy práctica la pintura. Nos rinde un montón. Para después poder iniciar con la acuarela, 3 pomos es suficiente. Porque digo pomos porque yo utilizo más que nada pomos, porque aparte amo mezclar los colores y en botánica mezclo muchísimo más con el tono realista. 3 pomos, con esto solamente pintamos todo lo que es el círculo cromático, todos los colores, con el amarillo limón, azul intenso y rosa permanente. Mezclando esos 3 colores se van a producir todos los demás. ¿Y a qué me refiero yo con el círculo cromático? Bueno, a todos estos colores y simplemente con estos 3 pomos los mezclamos entre sí y podemos producir todos estos. Yo voy a tener acá mi amarillo limón, mi azul intenso y mi rosa permanente. Cuando mezclo estos dos formo naranja, cuando mezclo estos dos formo verde, cuando mezclo estos dos formo violeta y así sucesivamente. Si te interesa mucho saber más sobre el tema de la mezcla de color, te recomiendo a full investigar sobre lo que es el círculo cromático, sobre lo que es la armonía del color, porque es súper interesante ese tema. Pero bueno, de nuevo, volviendo a nuestras acuarelas, ya con esos 3 pomos te podés garantizar tener muchísimos colores para poder pintar. Ahora que ya hablamos sobre los materiales, vamos a ir a nuestra hoja de papel y a nuestra primera actividad. Esto lo voy a mover. Y voy a venir a esta hoja que tengo acá.
En esta hoja, en primera instancia, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para conocer a la acuarela. Si no la conoces, este ejercicio te va a servir un montón. La acuarela, cuando nosotros la compramos, la pintura, va a venir en pomo o en pastilla. Yo acá tengo el pomo. Lo voy a abrir directamente. Acá tengo igual en el plato, pero voy a poner un poquito más. Esa cantidad únicamente voy a poner. Está bueno también el pomo para las personas que están arrancando a pintar con la acuarela porque es muy parecido a pintar con témpera. Acá agarro mi pincel y le agrego un poco de agua. Siempre es recomendable tener un frasquito de agua cerca para trabajar con esta técnica. Y fíjate que yo tengo toda esta área de mi plato amplia para poder manejar el color, para poder abrirlo. Y ves que acá se ve súper claro el color y acá se ve más oscuro. Esto es la carga del pigmento. Cuando tiene mucha carga, que es esta acuarela, y tiene poca agua, el pigmento se va a ver de determinada manera y cuando le agregamos más agua se va a ver de manera diferente. Que es este ejercicio que vamos a hacer ahora, que es mega sencillo. Voy a agarrar en primera instancia mi acuarela lo más pura que pueda, es decir, con la mayor carga de pigmento que yo pueda. Agarro bien con mi pincel y voy a hacer esto. Voy a hacer un rectángulo. Y veis que se ve bien fuerte ese color, ¿no? Ahora voy a agarrar mi frasco con agua, sumerjo mi pincel y luego escurro. Y cuando lo escurro, pinto al lado. Vas a ver que empieza a fluir de manera diferente la acuarela, que se nota mucho más la cantidad de agua. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, sumerjo el pincel, lo escurro y vuelvo a pintar al lado. Yo con esto, con esta actividad, lo que estoy haciendo es le estoy restando el pigmento de la acuarela al pincel y le estoy sumando agua. Es una balanza, nuestro pincel es como una balanza. Más agua se va a ver más claro, menos agua y más acuarela se va a ver muchísimo más pastel. Muchas veces las personas tienden a mezclar acuarela blanca con los colores para producir los pasteles cuando en realidad se producen solos con la translucidez que nos proporciona la técnica con la hoja en blanco. La hoja es blanca, ya tenemos ese blanco ahí. Lo único que tenemos que hacer es manejar el color con el agua. Esto es mega importante para el ejercicio que vamos a hacer. Hacer esto que se llama escala de valor. Porque con un solo color lo usamos lo más puro posible y a medida que le vamos restando acuarela y le vamos sumando agua, lo vamos aclarando a este punto, a llegar a un tono súper mega pastel. Esto es importante y puede ser que te vaya a costar el tema del control del agua. Te podés acompañar con una servilleta en el cual puedas apoyar tu pincel en la servilleta y puedas decantar ahí el excedente del agua. Ya con nuestra escala de valor voy a pausar un poco la acuarela y voy a pasar a hacer un ejercicio que espero que me acompañes, que es un ejercicio muy importante hacerlo para entender cómo pintamos realismo. El realismo se basa en el manejo de la luz y la sombra. ¿Cómo hacemos luz? Con la hoja en blanco. ¿Cómo hacemos sombra? Con los colores. En este caso yo voy a estar con un lápiz para poder hacer este ejercicio. Y una vez que perfeccione ese ejercicio en lápiz, vamos a pasar a la acuarela en una segunda parte. ¿Por qué lo hago así por partes? Porque pintar con la acuarela requiere una habilidad, requiere práctica. Entonces vamos a ir por partes para que salga el resultado lo mejor posible.
En primera instancia, yo voy a dibujar con mi lápiz esto. Voy a hacer una especie de esfera. ¿Sí? Lo más redonda que nosotras podamos. No hace falta que sea perfecta, tiene que estar. Hacemos un círculo. Vamos a hacer un área así. Y luego le vamos a hacer ese pequeño círculo ahí. Va a ser muy parecido a lo que sería como si fuera una burbuja. Si yo lo quiero hacer más perfecto, bueno, simplemente borro con mi goma de borrar. Ya teniendo nuestro círculo lo más perfecto que se pueda, vamos a tener esta silueta que vemos acá. Y que bueno, esto si queremos le podemos hacer una base para que no aparezca que está flotando, que va a ser esta que está acá. Esta silueta vendría a ser la proyección de la esfera que nosotras estamos teniendo acá. Cuando nosotras vamos a pintar, sí o sí tenemos que entender de dónde viene la luz y de dónde viene la sombra. La luz, voy a ponerme un punto acá y voy a hacer que se va a proyectar en esta dirección. Cuando yo proyecto en esta dirección, va a pegar en esta área de nuestro círculo y la sombra se va a proyectar en el lado contrario. Entonces la sombra va a estar en esta zona que vemos acá. Entonces el área más clara, esto que tenemos acá, va a verse de esta zona y el lado más oscuro va a verse de esta zona acá. Esto es importante empezar a practicarlo con lápiz, ¿sabes por qué? Porque después facilita muchísimo pasarlo a la acuarela cuando lo hacemos por etapas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora con mi lápiz es empezar a pintar mi esfera de esta manera. Fíjate que yo para pintar estoy acompañando la forma que tiene mi esfera, no le estoy haciendo recto. ¿Sabes por qué? Porque después van a quedar algunas marcas por la textura que tiene la misma hoja de acuarela, y acá también depende de la marca que vayas a usar. Entonces, usemos a favor esas texturas y no hagamos rectas. Si hacemos rectas, perdemos esa esfera. Tengamos en cuenta que cuando nosotras vemos una esfera, acá traigo una esfera que yo suelo usar, que es esta esfera de vidrio, fíjate que es circular, tiene un brillo que es curvo y la sombra también va a ser curva y las iluminaciones también van a ser curvas. Entonces, cuando queremos pintar realismo o cosas un poco más reales, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Por eso yo hago esto, empiezo a pintar y sigo la forma, nunca olvidándome que el área de mi luz va a venir acá, ¿sí? Voy a poner un poco los colores más claros por acá y luego voy a ir haciendo esto. Es importante que a medida que yo avance hacia esta zona, el lápiz lo presione lo menos posible contra mi papel. Aparte, está bueno trabajar primero en blanco y negro porque después, cuando pasamos al color, además de tener en cuenta los conceptos de luz y sombra, tenemos que tener en cuenta el color mismo que tiene la planta y cómo se aplican los cambios de color y todo lo demás. A este punto yo lo que hago es ahí empezar a rellenarlo de esta manera.
y voy a dejar esa área en blanca. Para realzar aún más la forma, voy a acentuar aún más el lado oscuro y acá presiono mucho más. Fíjate que al principio yo no lo hice esto directo. Lo estoy haciendo recién ahora. Mientras más contraste le pongamos a nuestro dibujo, mejor va a ser el resultado final. Fíjate cómo cambia todo, completamente cambia. Entonces, acá también estoy usando lo que es un lápiz que es de graduación 4B. Las letras B y H significa cómo es el grafito de ese lápiz. Cuando el grafito es muy blando, podemos manejar oscuros con mucha mayor facilidad. Cuando el grafito es muy duro, hacemos el lápiz, lo vamos a hacer en el papel, súper clarito. Cuanto tiene más H, ese lápiz va a ser más claro. Cuando tiene más B, va a ser más oscuro. Entonces, el medio de esa graduación va a ser HB. Este es 4B, significa que está 4 lugares más oscuro de lo que sería un HB, que sería el estándar, por así decirlo. Cada vez acá dejo ese mini lugarcito para que se vea súper, súper oscuro. Como estoy trabajando con lápiz, yo puedo hacer esto. Puedo pasar mi dedo para difuminar un poco. No voy a poder difuminar de todo porque la hoja tiene textura. Justamente, esto no es para que nosotras lo trabajemos en acuarela, el grafito, ¿no? Voy pasando, entonces así le voy dando ese difuminado que yo voy necesitando. Y con la goma de borrar lo pasamos en el área del brillo para justamente acentuar ese brillo. Y acá la sombra que se va a proyectar para darle más realismo también va a ser una sombra que va a estar súper oscura en esta zona y a medida que se vaya alejando de la zona de la esfera, del punto de apoyo, se va a ver un poco más clara. Obviamente esto va a depender de la luz, de qué tipo de luz esté proyectando. Sobre el objeto. Entonces fíjate que de la nada acá acaba de salir algo que parece que se despega un poquito más del papel. Siempre teniendo en cuenta dónde está mi luz, dónde está mi sombra. Cuando yo tengo en cuenta eso, le puedo dar volumen a un montón de cosas sobre la hoja para que parezca que se levanta. Este mismo concepto nosotras lo vamos a aplicar a lo que sería un pétalo, ¿sí? El pétalo de la flor que vamos a hacer. Lo voy a hacer así, muy sencillamente. Va a tener esta forma. Si yo hago esto, ¿qué es esto? ¿No? Si lo vemos así separado, es la nada misma. Pero acá entra el conocimiento de cómo nosotras lo dibujamos cuando tenemos volumen. Por ejemplo, yo le voy a acentuar acá, voy a hacer otra línea acá. Y voy a hacer
que esto tenga como una cavidad, ¿no? Donde entre adentro, digamos, donde se curve la flor, por así decirlo. Si yo quiero aplicar el mismo concepto, va a ser lo mismo. Si tuvo mi luz, va a estar por acá mi luz. Y después mi sombra va a estar por acá. Y las curvas también las hago de esa manera, siguiendo la forma que tiene ese pétalo. Acá le voy a poner apenas un poco más de sombra. Acá le voy a poner un poco más de profundidad. Y va a ir de acá a acá. Entonces, aplico los colores en esta línea. Aplico bien el oscuro en una zona. Bien fuerte presiono el lápiz. Y después, a medida que yo voy subiendo, ese lápiz va desapareciendo. Acá es como hacer el efecto contrario de nuestro pétalo. Es como que está un poco de espaldas y por eso llega a tener apenas un poquito de sombra. Pero la zona de luz va a estar así, en este sentido. La sombra proyectada, la verdad, no la vamos a hacer, no la vamos a tener en cuenta en este caso, pero sí es importante esto, conocer el tema de cómo va a ser nuestro pétalo, que son como más cavidades, no son planos, sino como que tienen se hunden en el centro. Esta escala que nosotros hicimos acá es un poco la escala que estoy utilizando con el lápiz. La zona de luz siendo lo más clarito, después a medida que se va oscureciendo va siendo cada vez más oscuro. Por eso en la próxima parte lo que vamos a hacer, vamos a llevar lo que es el mundo del color a la acuarela. Y acá, para hacer lo más próximo a la acuarela, que la vamos a hacer después, voy a hacerlo con un lápiz acuarelable. Yo voy a hacer mi esfera acá. Con los lápices acuarelables hay que usarlos súper delicados frente a la hoja. Estoy haciendo la misma dirección que tiene la otra esfera. Va a venir hacia acá la luz, y va a ir hacia esos lugares. Voy a empezar a aplicarlo, la acuarela, en este formato que es lápiz. El lápiz es mega recomendable usarlo de a poco, porque tiene tanta carga de pigmento que es muy fácil pasarse. Entonces, si queremos trabajar zonas de luz, entonces tenemos que trabajarlas de a poco. Y fíjate que lo voy a usar en muy poca cantidad respecto a lo que antes apliqué del lápiz.
del común y corriente, digamos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es esto de aplicarlo de a poco. Un buen lápiz acuarelable es un lápiz en donde no lo vas a sentir rasposo, sino que va a tener una sensación de que es como cremoso, de que no raspa el papel. Esa es una muy buena marca de lápiz. Por eso, si tenés un lápiz acuarelable y sentís como que parece que están arañando un pizarrón horrible, bueno, ahí no está bueno. Es preferible que parezca que está acariciando el papel. Bien. Una cosa también que hay que tener en cuenta con el lápiz acuarelable es que es preferible primero dibujar con el lápiz acuarelable y después pasar el pincel con el acuarela, con el agua, mejor dicho. Porque una vez que nosotras pasamos el agua, el lápiz no tiene el mismo efecto que antes. Es decir, va a estar todo húmedo y no vas a lograr el mismo efecto. Entonces, por eso es importante empezar de a poco a pintar con el lápiz y después agregarle agua, porque una vez que le agregas agua es como la etapa final. Podés esperar a que se seque para después ponerle más lápiz arriba, pero no vas a tener el mismo efecto que antes. Sí está bueno agregarlo como retoques, pero no basar toda la técnica en esa instancia. Por eso fíjate que lo hago sumamente despacio y no es igual a la otra que vi antes. Acá voy a agarrar un pincel, en este caso voy a usar mi EPOS número 8, que tiene un poquito de punta. Voy a humedecerlo en mi frasco con agua. Y fíjate que en vez de arrancar por esta zona, voy a arrancar sobre la zona en donde hay luz. Y a medida que yo voy pasando mi pincel, voy reviviendo la acuarela. Trato de que me quede lo más clarito en esa zona y después voy pintando lo demás. Dejo esta zona, doy vuelta porque en mi caso mi mano se maneja más de esta zona y con todo húmedo, ahora sí avanzo a pasar el pincel por las zonas en donde yo estuve pintando con mi lápiz. Lo trato de hacer rápido porque cuando nosotros pintamos con la acuarela y queremos lograr superficies en donde no nos queden como tantos rastros de donde pasó el pincel, no nos quede rayado, es necesario que la superficie esté húmeda. Y fíjate que la pincelada la voy aplicando en el sentido mismo que tiene la esfera. Sigo con el mismo movimiento circular. Y ahora, una vez que ya tengo esa parte, que ya cubrí todo con ese pincel, voy de nuevo hacia el otro lugar. Hacia mi zona donde tendría más luz. Ahora vamos a dar vuelta para tenerla al derecho. Entonces acá ya podemos ver cómo con el lápiz nosotras podemos hacer esta esfera.
Obviamente le van a quedar así como unas texturas mismas. A mí me encanta porque me hacen acordar a los viejos libros de dibujo que yo tenía antes. Ahora, una cosa que te puede pasar, y acá lo voy a exagerar un poco más, es pasar el pincel y levantar la pintura. Esto es tan típico de la acuarela. Y para que no te enrosque, no te hagas mala sangre, te voy a pasar un secreto para poderlo corregir. Acá el secreto es limpiar del todo el pincel y repasarlo automáticamente por toda la superficie. Pongo el pincel con agua y lo repaso de esta manera. Solo así nosotras podemos corregir esas situaciones incómodas en donde nos quedan esas marcas que no queremos que estén. Voy a dejar un poquito más de acuarela por acá. Esto pasa por cómo fluye el agua. El agua nos ayuda a pintar con la acuarela, nos ayuda a manejarle el color y la técnica en sí. Entonces con el agua nosotras podemos perfeccionar todos esos mini detalles. Para terminar, voy a hacer acá el detalle de la base. En este caso la voy a hacer un poco más por acá para que tenga sentido con esta luz. Siempre pensando en esto, ¿no? En diagonales, cómo se maneja en diagonal nuestro objeto. Pinto ahí. Voy mi pincel con agua. Acá limpio del todo mi pincel. Giro para que me quede más cómodo para pintar. Y termino de completar esta partecita que nos quedó acá. ¿Y qué tal estos ejercicios? Bueno, la verdad que son ejercicios muy lindos para hacer. Son, a veces al principio, cuando uno recién está arrancando, pueden costar, pero son fundamentales. Son fundamentales cuando nosotras queremos aprender a pintar un poco más de realismo y tenemos que estar practicando esto de la luz y la sombra y encima, además de ese concepto que es importante, llevarlo a la aplicación de la técnica que es la acuarela. Entonces está bueno esto de ir practicándolo con un poco el lápiz y también un poco con la acuarela. Así que nada, espero que practiques los ejercicios, que los hagas. Por favor, si lo llegas a compartir en Instagram, a mí me ayudaría muchísimo y me encantaría ver los resultados. Así que podés etiquetarme usando el @CarlaBonfigli en tus historias o en tus posts. Y nada, yo te lo súper mega voy a agradecer, ya que me interesa mucho saber si se entiende bien lo que yo estoy explicando, porque estamos a la distancia a través de un video. Así que nada, desde ya te lo súper agradezco y nos vemos en el próximo encuentro.